¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que te hizo cuestionar la línea entre el destino y la casualidad? Elena Morales era una simple enfermera viuda que criaba sola a su hijo de 7 años en Guadalajara, viviendo día a día sin más preocupación que llegar a fin de mes. Pero una noche, su vida cambió para siempre cuando despertó gritando, habiendo visto su propia muerte en un sueño tan vívido que podía sentir el metal retorcido clavándose en su carne. Lo que ella no sabía era que ese sueño no era una pesadilla cualquiera, sino una advertencia divina sobre un plan siniestro que se tejía en las sombras de su propia familia. Lo que comenzó como un presentimiento imposible de ignorar se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo cuando cada detalle de su visión nocturna comenzó a manifestarse en la realidad. Una carta amenazante con letras recortadas, un accidente que nunca fue accidente, secretos familiares enterrados durante años y una verdad tan oscura que cambiaría todo lo que creía saber sobre la muerte de su esposo. Elena tuvo que tomar las decisiones más difíciles de su vida. Confiar en sueños que desafiaban toda lógica, o ignorar las señales que podrían salvarla de un destino fatal. Entre la traición familiar, el amor maternal inquebrantable y la fe que la sostenía cuando todo parecía perdido. Esta madre descubriría que a veces Dios nos habla en el lenguaje de los sueños para protegernos de peligros que nuestra mente consciente no puede ver. Esta es una historia que te hará reflexionar sobre las señales que ignoramos, las intuiciones que desechamos y el poder inexplicable del amor de una madre dispuesta a enfrentar cualquier peligro por proteger a su hijo. Te preguntarás, ¿qué harías tú si recibieras una advertencia sobre tu propia muerte? ¿Confiarías en un sueño aunque todos te llamaran loca? ¿Serías capaz de perdonar a quien planeó tu asesinato si esa persona salvara tu vida al final? Una historia que te recordará que la fe no es creer sin ver, sino confiar en lo invisible que nos guía cuando más perdidos estamos. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirla con quienes necesitan recordar que los milagros existen y que nunca estamos solos en nuestras batallas más oscuras. Elena despertó gritando con las manos aferradas a las sábanas empapadas en sudor frío. Su corazón golpeaba el pecho como un tambor desesperado, buscando escapar del cuerpo tembloroso. La pesadilla había sido tan real que podía sentir el metal retorcido clavándose en ella. Podía oler la gasolina derramada mezclándose con su propia sangre sobre el asfalto caliente. Las manecillas del reloj marcaban las 3:37 de la madrugada. Mateo apareció en la puerta con su pijama de dinosaurios y ojos somnolientos llenos. «Mamá, ¿por qué gritas?», preguntó el niño con voz quebrada por el miedo y confusión. Elena lo abrazó con fuerza sintiendo el pequeño cuerpo cálido contra su pecho acelerado. «Solo fue una pesadilla, mi amor. Todo está bien. Vuelve a dormir, mi cielo hermoso». Pero no estaba bien, y Elena lo sabía en lo profundo de su alma inquieta. El sueño había sido diferente a cualquier otro que hubiera tenido en toda su vida. Cada detalle permanecía grabado en su mente como fotografías quemadas en su memoria dolorosa. La carretera a Chapala, kilómetro 42, exactamente frente al vivero Las Rosas Grande. Un camión blanco de carga con matrícula de Jalisco acercándose por el carril contrario velozmente. Su propio Honda Civic azul perdiendo control inexplicablemente y cruzando hacia el tráfico opuesto peligrosamente. El impacto brutal, el sonido del metal desgarrándose, su último pensamiento siendo Mateo, quedando. Elena se levantó temblando y caminó hacia la ventana viendo la ciudad dormida pacíficamente. Las luces de Guadalajara parpadeaban como estrellas caídas sobre el valle oscuro y silencioso. Había enviudado hace 3 años cuando Javier murió en un accidente automovilístico también terrible. Desde entonces criaba sola a Mateo. Con su salario de enfermera del Hospital Civil, la vida no había sido fácil, pero habían encontrado una rutina estable y segura.
¿Por qué ahora este sueño perturbador que la hacía dudar de todo nuevamente otra? Su abuela Lupita, que en paz descanse, siempre hablaba de sueños proféticos y señales. Elena nunca había creído en esas cosas considerando las supersticiones de gente mayo eres sin educación. Pero esta vez algo en su interior gritaba que prestara atención urgente e inmediata. El lunes por la mañana llegó con el sol entrando por la ventana pintando. Elena preparó el desayuno de Mateo tratando de actuar con normalidad, fingiendo paz y calma. Huevitos con frijoles y tortillas calientes llenaron la pequeña cocina con aromas reconfortantes familiares. Mateo comía distraídamente mientras veía caricaturas en la televisión vieja del comedor pequeño. «Mamá, te ves cansada. Deberías dormir más», dijo el niño con sabiduría impropia para. Elena sonrió forzadamente, acariciando el cabello negro y rebelde de su hijo único y amado. «Estoy bien, mi amor. Solo tuve un sueño extraño que me quitó el sueño». En el hospital la rutina la mantuvo ocupada durante las primeras horas de turno. Revisó signos vitales, administró medicamentos y consoló a pacientes con palabras suaves y amables. La doctora Méndez la llamó a su oficina cerca del mediodía con expresión seria. «Elena, necesito que hagas un favor urgente. Hoy mismo, si es posible, por favor. Tengo que llevar estos documentos médicos al Instituto de Chapala antes de las 4. Mi coche está en el taller y no puedo salir del hospital con tantas emergencias. ¿Podrías ir tú? Te pagaré las horas extra y la gasolina sin ningún problema». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas como hielo mortal. Chapala era exactamente el lugar de su sueño, la carretera de su muerte soñada. Su voz salió temblorosa cuando preguntó si podía ser mañana en lugar de hoy. La doctora Méndez negó con la cabeza explicando la urgencia de los documentos médicos críticos. Elena aceptó finalmente, aunque su corazón latía desbocado con terror inexplicable y profundo creciente. Durante el almuerzo, llamó a Rebeca, su cuñada, para pedirle que recogiera a Mateo. Rebeca, la hermana menor de Javier, siempre había sido fría y distante con ella. «Supongo que puedo hacerlo, aunque tenía otros planes para esta tarde», respondió con frialdad evidente. Elena agradeció y colgó sintiendo la tensión familiar que siempre existía entre ambas mujeres. Rebeca nunca había superado que Javier la eligiera a ella sobre otras mujeres más. En el baño del hospital, Elena se miró al espejo viendo su reflejo pálido. Tenía 34 años, pero hoy se sentía como si tuviera 100 años. Su cabello castaño caía sobre sus hombros y sus ojos cafés mostraban el cansancio. Estaba enloqueciendo. Debía cancelar este viaje por un simple sueño sin sentido lógico alguno. La razón le decía que los sueños no predicen el futuro en la vida real. Pero su instinto maternal le gritaba que tuviera cuidado por Mateo, su único tesoro. Elena cerró los ojos y rezó una oración que su abuela le enseñó de niña. «Virgencita de Guadalupe, protégeme en este camino y trae a salvo a mi hogar». A las 2 de la tarde, Elena subió a su Honda Civic azul estacionado afuera. Revisó meticulosamente los frenos, las llantas y todos los sistemas del vehículo con cuidado extremo. Todo parecía funcionar perfectamente sin ninguna falla mecánica o problema visible aparente o real. Colocó los documentos médicos en el asiento del pasajero y arrancó el motor nerviosamente. La carretera a Chapala se extendía frente a ella como una serpiente de asfalto gris. Cada kilómetro que avanzaba aumentaba su ansiedad y el sudor en sus palmas temblorosas. Puso música en la radio, tratando de distraer su mente de pensamientos oscuros, y una canción de Pedro Infante llenó el coche con nostalgia y recuerdos de tiempos mejores. Elena manejaba despacio en el carril derecho, ignorando los claxones de conductores impacientes molestos. En el kilómetro 38 vio un letrero anunciando el vivero Las Rosas. Su respiración se aceleró y sus manos apretaron el volante hasta que los nudillos. 4 kilómetros más y llegaría al lugar exacto de su muerte soñada y temida.
De repente un camión blanco de carga apareció en su espejo retrovisor, acercándose rápidamente. Elena sintió que el mundo se detenía y el aire desaparecía de sus pulmones. Era exactamente como en su sueño, el mismo camión con matrícula de Jalisco visible. Elena pisó el freno con fuerza, desviándose hacia el acotamiento en un acto puro. El camión blanco pasó rugiendo a su lado, levantando una nube de polvo gris. El conductor tocó el claxon, molesto por la maniobra brusca de Elena en carretera. Ella se quedó paralizada, con las manos todavía aferradas al volante sudoroso y resbaladizo. Su respiración salía en jadeos cortos, mientras lágrimas de terror rodaban por sus mejillas. No era el mismo camión, se dijo, tratando de convencerse con lógica de realidad. Había cientos de camiones blancos circulando por Jalisco todos los días, sin excepción alguna clara, pero el parecido era demasiado exacto para ser simple coincidencia o casualidad del destino. Elena sacó su rosario del bolso y lo apretó entre sus dedos temblorosos, rezando. Necesitaba gasolina y sus nervios destrozados pedían a gritos un descanso inmediato y urgente. A 500 metros vio una gasolinera pequeña con el letrero rojo de Pemex brillando. Entró al estacionamiento sintiendo que sus piernas apenas podían sostener su cuerpo cansado. Ahora, mientras llenaba el tanque, un sacerdote anciano se acercó con sonrisa amable y cálida. «Buenos días, hija. Se ve usted muy alterada. ¿Necesita ayuda o está todo bien?» Elena lo miró, sorprendida por la amabilidad genuina en esos ojos azules desteñidos. «Con años, padre, no sé si creerá esto, pero tuve un sueño terrible anoche». El sacerdote asintió con paciencia, indicándole que se sentaran en una banca de sombra. «Me llamo Tomás, sirvo en la parroquia de San Miguel en Chapala desde hace 30. Elena le contó todo el sueño sin omitir ningún detalle específico de su visión. El padre Tomás escuchó atentamente sin interrumpir, con expresión seria y comprensiva siempre presente. «Dios trabaja de maneras misteriosas, hija. A veces nos envía advertencias en sueños proféticos. En la Biblia José interpretaba sueños y salvó a Egipto del hambre por obedecer. No desprecie las señales, especialmente si vienen acompañadas de tanto detalle tan específico y claro». Elena sintió un alivio extraño al ser tomada en serio por alguien con autoridad. «¿Entonces cree que debería tener cuidado en esta carretera y regresar a casa, padre?». El sacerdote sonrió y tocó su mano arrugada con suavidad paternal, llena de compasión. «Tenga cuidado siempre, pero no viva en miedo paralizante, sino en precaución sabia activa. La fe sin obras está muerta. Dios le dio ojos para ver el peligro. Ahora use su libre albedrío para tomar decisiones inteligentes que protejan su vida». Elena continuó su viaje sintiéndose extrañamente fortalecida por las palabras del sacerdote anciano sabio. Pasó el kilómetro 42 frente al vivero, las rosas con máxima cautela. No pasó nada y Elena exhaló el aire que había estado conteniendo en pulmones. Tal vez había exagerado, tal vez el sueño no significaba nada en absoluto, verdaderamente. Llegó a Chapala a las 3:40, encontrando el instituto médico fácilmente. Entregó los documentos a la recepcionista, quien firmó el recibo con eficiencia y profesionalidad. Elena decidió caminar un poco por el malecón antes de regresar a Guadalajara inmediatamente. El lago de Chapala brillaba bajo el sol vespertino como espejo plateado gigante hermoso. Familias paseaban comiendo raspados y elotes, mientras niños corrían persiguiendo palomas juguetonamente cerca del... Por un momento, Elena se permitió respirar y sentir gratitud por estar viva hoy. Su teléfono sonó mostrando el número de Rebeca en la pantalla iluminada con luz. «¿Ya recogiste a Mateo?», preguntó Elena, sintiendo culpa por dejarlo con su cuñada fría. «Sí, aquí está. Está viendo la televisión mientras yo preparo la cena contenta». Rebeca sonaba extraña, casi demasiado amable para su carácter usualmente distante y seco siempre. «Llegaré en 1 hora aproximadamente. Gracias por cuidarlo. De verdad te lo agradezco mucho». «Tómate tu tiempo, Elena. Nosotros estamos muy bien aquí.
sin prisa alguna de nada. La llamada terminó dejando a Elena con una sensación incómoda en el estómago inquieto. Rebeca nunca era tan servicial ni tan dulce en su trato hacia ella jamás. Elena regresó a su coche estacionado bajo un árbol de jacarandas con flores. Abrió la puerta y se detuvo sintiendo que algo estaba fuera de lugar. Un sobre blanco descansaba en el asiento del conductor, donde definitivamente no estaba antes. Con manos temblorosas, Elena lo recogió notando que no tenía remitente ni nombre escrito. Abrió el sobre y sacó una hoja doblada con letras recortadas de revistas. Aún no has escapado, Elena. La muerte te sigue esperando paciente y cerca siempre. En el mundo de Elena se tambaleó y tuvo que sostenerse del coche para mantener. Alguien sabía sobre su sueño, alguien la estaba vigilando y amenazando activamente ahora mismo. Miró alrededor del estacionamiento buscando rostros sospechosos o miradas que la observaran secretamente. Había personas normales paseando sin prestarle atención particular a ella en lo absoluto. Elena guardó la carta en su bolso con manos que no dejaban de temblar. Arrancó el coche y condujo de regreso a Guadalajara con el corazón desbocado. Cada vehículo que la seguía parecía amenazante y cada sombra escondía peligros imaginarios claros. Llamó a Rebeca desde la carretera diciéndole que llegaría en 30 minutos exactamente. Rebeca respondió con la misma dulzura extraña que había usado antes en la tarde. Elena colgó sintiendo que algo estaba terriblemente mal en toda esta situación confusa actual. Recordó entonces otro detalle del sueño que había olvidado en el pánico inicial. Había visto el rostro de alguien conocido mirándola mientras moría en el asfalto. No había podido identificar quién era, porque la imagen se desvaneció demasiado rápido. Entonces, pero ahora con la carta amenazante, la memoria comenzaba a hacerse más clara gradualmente. Era el rostro de alguien de su familia, alguien cercano que conocía bien. Elena sintió náuseas al comprender que su muerte no sería un accidente fortuito. Alguien quería matarla deliberadamente y ese alguien conocía sus movimientos de hoy perfectamente. Aceleró ignorando los límites de velocidad urgida por llegar a Mateo inmediatamente ya. Necesitaba abrazar a su hijo y asegurarse de que estaba a salvo cerca. Las palabras del padre Tomás resonaron en su mente sobre señales y libre albedrío. Dios le había dado una advertencia, pero ahora ella debía actuar con inteligencia. Elena decidió que en cuanto recogiera a Mateo, iría directamente a la policía. No importaba si la tomaban por loca, la carta era prueba física de amenaza. Alguien quería verla muerta y Elena haría todo lo posible por descubrir quién era. Elena llegó a casa de Rebeca con el corazón martillando contra las costillas doloridas. La casa colonial pintada de amarillo lucía tranquila bajo las luces del atardecer dorado. Rebeca abrió la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos verdes calculadores. «Pasa, Elena, Mateo está en la sala jugando con sus carritos feliz y entretenido». Elena entró observando cada detalle con nueva sospecha despertada por la carta amenazante recibida. Mateo corrió a sus brazos gritando mamá con alegría genuina que derritió su corazón. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor? ¿Te portaste bien con tu tía Rebeca querida?» «Sí, mami, la tía me dio galletas y leche, jugamos memorama toda la tarde». Elena notó la mirada penetrante de Rebeca estudiándola desde el marco de la puerta. ¿Todo bien en Chapala? ¿Entregaste los documentos sin problemas o complicaciones en el camino? Perfectamente bien. Gracias. Solo fue un viaje rutinario sin nada especial que mencionar realmente. Elena mintió deliberadamente, probando la reacción de su cuñada ante la información falsa dada. Rebeca sintió, pero sus dedos tamborileaban, nerviosos sobre el marco de madera tallada. Qué bueno, me preocupé cuando dijiste que ibas por esa carretera tan peligrosa. ¿Por qué sería peligrosa?, preguntó Elena, manteniendo su voz casual y despreocupada completamente ahora. Rebeca se encogió de hombros demasiado rápido con gesto que parecía ensayado y falso. Solo digo que hay muchos accidentes ahí.
Deberías tener más cuidado, Elena, siempre. Elena tomó a Mateo de la mano y se despidió agradeciéndole secamente por cuidarlo. En el coche, Mateo charlaba sobre su tarde mientras Elena conducía en piloto automático. Su mente giraba procesando cada palabra y gesto de Rebeca con suspicacia creciente. Ian llegaron a su departamento pequeño en la colonia americana cerca de las 9. Elena preparó la cena de Mateo con manos que todavía temblaban por adrenalina acumulada. Después de acostar a su hijo, revisó cada cerradura 3 veces, asegurándose todo. Elena sacó la carta amenazante y la leyó nuevamente bajo la luz amarilla. Las letras recortadas formaban un mensaje claro, pero el remitente permanecía en sombras. ¿Cómo sabía alguien sobre su sueño cuando ella no se lo había contado? Solo había hablado con el padre Tomás en la gasolinera esa misma tarde, a menos que alguien la hubiera estado vigilando o escuchando sus conversaciones privadas siempre. Elena fue al closet y sacó la caja de zapatos con recuerdos de Javier. Había evitado abrirla durante 3 años por el dolor que le causaba recordarlo mucho, pero ahora necesitaba respuestas sobre su muerte que nunca habían sido completamente claras. Javier había muerto en un accidente en la autopista Colima un martes lluvioso. Su coche se salió de la carretera y cayó por un barranco profundo, muriendo. La policía dictaminó que había perdido control por el pavimento mojado y resbaladizo entonces, pero Javier era conductor experto que manejaba con precaución, incluso bajo lluvia fuerte e intensa. Elena encontró el reporte policial que había guardado con otros documentos importantes y oficiales. Leyó cada línea buscando detalles que antes hubiera pasado por alto en su dolor. No había testigos del accidente, nadie vio lo que realmente sucedió esa noche. Los frenos del coche fueron revisados después, pero el vehículo estaba muy destruido. Elena sintió un escalofrío recorriendo su espalda al recordar el funeral de Javier. Rebeca había llorado dramáticamente, pero sus ojos permanecieron secos todo el tiempo, siempre. Marcos, el hermano menor de Javier, ni siquiera había venido desde Estados Unidos supuestamente. Dijo que no tenía dinero para el vuelo, aunque Javier siempre lo apoyaba económicamente. Elena siguió buscando en la caja, encontrando fotografías y cartas viejas con recuerdos. Al fondo tocó algo duro envuelto en papel periódico amarillento. Por los años, lo desenvolvió descubriendo un sobremanila sellado con el logo del notario Gutiérrez. Dentro había una copia del testamento de Javier fechado 3 días antes de morir. Las manos de Elena temblaron tanto que apenas podía sostener los papeles legales. Javier había cambiado su testamento, dejando todo a Mateo con Elena como única tutora. La casa, el dinero del seguro, las inversiones, todo estaba a nombre de su hijo. Elena recordó que el testamento anterior dejaba parte de la herencia a Rebeca también. Javier siempre había sido generoso con su hermana menor, protegiéndola desde niños pequeños siempre. ¿Por qué cambiaría eso días antes de morir? ¿Qué había descubierto o sospechado entonces? Elena buscó más y encontró notas manuscritas de Javier en una libreta escolar vieja. Rebeca pidió préstamo otra vez. Dice que es para negocio, pero nunca paga a Marcos. Llamó borracho pidiendo dinero. Amenazó con venir si no le envió más. Algo no cuadra con las finanzas. Alguien está mintiendo sobre sus deudas graves. En la última entrada decía: necesito hablar con el abogado, proteger a Elena y Mateo. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones, dejándola sin aliento ni fuerza. Javier había sospechado algo antes de morir, por eso cambió el testamento urgentemente rápido. Y 3 días después estaba muerto en un accidente demasiado conveniente para su familia. Rebeca había sido despojada de una herencia considerable que ella consideraba suya legítimamente. ¿Sería capaz de matar por dinero, de planear la muerte de su propio hermano? Elena recordó la carta amenazante y sintió terror recorriendo cada célula de su cuerpo. El sueño no mostraba un accidente, sino un asesinato cuidadosamente planeado y calculado. Alguien quería matarla, igual que habían matado a Javier hace 3 años atrás. Entonces,
Y ese alguien conocía sus movimientos, sabía dónde estaría y cuándo estaría vulnerable. Elena tomó su teléfono considerando llamar a la policía para denunciar sus sospechas. ¿Pero qué les diría? ¿Que tuvo un sueño? Y recibió una carta anónima. Sin pruebas concretas, la considerarían una viuda traumatizada, inventando teorías de conspiración locas. Elena decidió buscar más evidencias antes de hacer acusaciones graves contra su cuñada. Revisó su computadora buscando correos electrónicos o mensajes sospechosos de Rebeca o Marcos. Encontró emails donde Rebeca preguntaba constantemente sobre la herencia y el dinero de seguro. ¿Cuándo recibirás el dinero, Elena? ¿Necesito ayuda para pagar mis deudas urgentes? ¿Estás segura que Javier no dejó nada a nombre mío en el testamento? Deberías compartir algo conmigo. Soy su hermana y tengo derecho también a eso. Elena había ignorado estos mensajes atribuyéndolos al dolor y necesidad de Rebeca entonces. Ahora los veía bajo nueva luz como evidencia de motivación para cometer crimen. Buscó información sobre Marcos y descubrió algo perturbador en redes sociales antiguas. Marcos no estaba en Estados Unidos, había publicado fotos en Guadalajara hace meses. En una foto reconoció el fondo. Era el mercado de abastos cerca de casa. Marcos había regresado secretamente y nadie le había dicho nada sobre su presencia. Elena sintió que las paredes de su departamento se cerraban sobre ella sofocándola. No podía confiar en su familia política, no podía confiar en nadie realmente. Pensó en el padre Tomás y sus palabras sobre señales divinas y libre albedrío. Dios le había enviado la advertencia en el sueño para darle tiempo de actuar. Ahora dependía de ella usar ese tiempo sabiamente para proteger a Mateo. Y ella, Elena, tomó fotos de todos los documentos, incluyendo el testamento y las notas. Los guardó en su nube y envió copias a una amiga de confianza absoluta. Si algo le pasaba, al menos habría evidencia de sus sospechas sobre la familia. Mañana iría a la policía con todo y pediría protección para ella y su hijo. Pero esta noche debía mantener todo normal para no alertar a quien la acechaba. Elena llegó a la comandancia de policía a las 8 de la mañana siguiente. El edificio gris de concreto lucía intimidante bajo el cielo nublado de noviembre frío. Pidió hablar con un detective mostrando los documentos que había reunido toda la noche. La recepcionista la hizo esperar en una sala con sillas plásticas y olor a café. 40 minutos después, un hombre de unos 50 años se presentó ante ella. Detective Gustavo Ramírez, para servirle, señora. ¿En qué puedo ayudarle hoy aquí? Elena respiró profundo y comenzó a relatar toda la historia, desde el sueño inicial terrible. Ramírez tomaba notas en su libreta con expresión neutral, que no revelaba sus pensamientos. Cuando Elena mencionó el sueño premonitor, notó que el detective levantaba una ceja. Entiendo su preocupación, señora Morales, pero los sueños no son evidencia legal válida aquí. Elena sacó la carta amenazante y las fotos de los documentos de Javier temblando. Esto sí es evidencia, detective. Alguien me amenazó y el testamento prueba el motivo. Ramírez examinó la carta con más interés profesional que antes, mostrando genuina curiosidad ahora. Las letras recortadas son método común para ocultar identidad del remitente amenazante siempre usado. ¿Tiene sospechosos específicos en mente, señora? ¿Alguien que se beneficiaría de su muerte? Elena habló de Rebeca y Marcos, explicando sus sospechas sobre el accidente de Javier. El detective suspiró, pasándose la mano por el cabello canoso con cansancio evidente notorio. Señora Morales, el caso de su esposo fue cerrado como accidente hace 3 años. Reabrirlo requeriría nueva evidencia sólida, no solo sospechas basadas en sueños y cartas extrañas. Pero investigaré discretamente a su cuñada y cuñado por las amenazas recientes recibidas ahora. Mientras tanto, le sugiero tomar precauciones, varíe sus rutas y mantenga contacto frecuente conmigo. Elena se sintió frustrada, pero al menos el detective no la había desechado completamente todavía. Le dio su número de celular, diciéndole que llamara ante cualquier situación sospechosa inmediata. Elena salió de la comandancia sintiendo un peso ligeramente menor sobre
sobre sus hombros cansados. Esa tarde su teléfono sonó mostrando nuevamente el número de Rebeca en pantalla iluminada. Elena dudó antes de contestar preguntándose qué querría su cuñada ahora con ella. Hola Rebeca, ¿pasa algo con Mateo o necesitas algo importante de mí urgentemente? La voz de Rebeca sonaba dulce, casi empalagosa como miel envenenada y falsa completamente. Elena quería invitarte a ti y Mateo al rancho este fin de semana. Hace tanto que no compartimos tiempo en familia y los niños extrañan el campo. Elena sintió alarma sonando en su cabeza ante la invitación demasiado conveniente y sospechosa. No sé, Rebeca, tengo mucho trabajo en el hospital y Mateo tiene tarea escolar. Ay, Elena, no seas así, solo será el sábado completo. Regresamos el domingo temprano. Marcos también vendrá. Quiere conocer a Mateo después de tanto tiempo en el norte. El corazón de Elena se detuvo al escuchar que Marcos estaría ahí presente también. Marcos está aquí en México, creí que seguía trabajando en Estados Unidos todavía. Rebeca tartamudeó ligeramente antes de responder con voz menos segura que antes mostraba nervios. Regresó hace unos meses, pero ha estado ocupado arreglando papeles de migración y eso. Elena aceptó la invitación sabiendo que rechazar levantaría sospechas peligrosas contra ella inmediatamente. Perfecto, nos vemos el sábado a las 10 en tu casa. Rebeca, gracias por invitarnos. Colgó y de inmediato llamó al detective Ramírez, explicándole la situación nueva preocupante. Señora Morales, no vaya sola a ese rancho, podría ser peligroso para usted gravemente. Pero detective, si no voy, sabrán que sospecho algo y podrían atacarme antes. Ramírez guardó silencio pensando en las opciones disponibles limitadas que tenían ambos claramente. Iré con usted pero disfrazado, llevaré equipo de grabación para documentar cualquier confesión posible. Elena sintió alivio sabiendo que no estaría completamente sola en la trampa que presentía. Al día siguiente Elena llevó su coche al taller mecánico para revisión de rutina. El mecánico, un hombre joven llamado Luis, revisó todo con eficiencia profesional y rápida. Todo está bien, señora Morales. Aceite cambiado y frenos funcionando perfectamente, sin problemas ninguno. Elena pagó y se dirigía a salir cuando escuchó una conversación entre Luis. El jefe del taller hablaba por teléfono en voz baja cerca del baño público. Si ya revisé el coche de la señora, todo listo para el sábado como... Elena se ocultó detrás de un estante de llantas, sintiendo terror recorrer su columna. No hay problema. Los frenos fallarán en la subida, justo como me pidió señor. Elena cubrió su boca para no gritar ante la confirmación de sus peores temores. Alguien había pagado al mecánico para sabotear su coche antes del viaje al rancho. Salió del taller tratando de actuar normal, aunque sus piernas apenas la sostenían firmes. En su coche llamó a Ramírez con voz quebrada por miedo y desesperación acumulados. Detective, tenía razón. Están planeando matarme en el viaje al rancho este sábado próximo. Escuché al mecánico confirmar por teléfono que saboteará mis frenos para el accidente planeado. Ramírez soltó una maldición y prometió enviar oficiales a arrestar al mecánico inmediatamente ya. Señora Morales, no use ese coche bajo ninguna circunstancia hasta que lo revisemos oficialmente. Rentaré otro vehículo y seguiré adelante con el plan de ir al rancho detective. Es nuestra única oportunidad de atraparlos, confesando o actuando contra mí directamente ahora mismo. Ramírez intentó disuadirla, pero Elena estaba decidida a terminar esto de una vez. Estaba cansada de vivir con miedo, de mirar sobre su hombro constantemente día tras día. Esa noche Elena tuvo otro sueño, pero diferente al primero que había tenido antes. Veía el rancho de Rebeca iluminado por linternas, bajo un cielo estrellado hermoso y despejado. Rebeca lloraba sobre una tumba fresca con tierra removida y flores marchitas encima triste. Pero no era Elena quien yacía enterrada, sino otra persona que no alcanzaba a identificar. La imagen cambió mostrando un hombre de espaldas con tatuaje en el brazo derecho. Era un águila devorando una serpiente, símbolo nacional de México grabado en piel.
El hombre se volteaba, pero Elena despertó antes de ver su rostro completo y reconocerlo. Se levantó sudando, pero esta vez con sensación diferente, menos de terror, más claridad. El sueño le decía que Rebeca no era la asesina, sino otra víctima manipulada. Alguien más estaba detrás de todo, usando a Rebeca como pantalla y chivo expiatorio. Elena recordó el tatuaje del águila y serpiente, con urgencia creciente por identificarlo rápidamente. Buscó fotos viejas de Javier y su familia guardadas en cajas de recuerdos polvorientas. En una foto de reunión familiar encontró lo que buscaba con claridad reveladora e impactante. Marcos, el hermano menor de Javier, tenía ese exacto tatuaje en su brazo derecho. Era más joven en la foto, pero el diseño era inconfundible e idéntico completamente. Elena sintió que todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, revelando la verdad completa. Marcos era quien había matado a Javier y ahora venía por ella también implacablemente. Rebeca era su cómplice inconsciente, manipulada por promesas de amor y dinero compartido juntos. El sábado sería el día de confrontación final y Elena debía estar preparada totalmente. Elena pasó la noche investigando todo lo que pudo encontrar sobre Marcos en internet. Sus redes sociales mostraban una vida de lujos inexplicables para alguien supuestamente sin dinero. Coches caros, restaurantes exclusivos, relojes que costaban más que su salario anual completo. ¿De dónde salía todo ese dinero si supuestamente trabajaba ilegalmente en Estados Unidos? Elena encontró artículos viejos de periódicos que mencionaban operativos contra lavado de dinero. Uno de los nombres en la lista de sospechosos era Marco Antonio Morales Ruiz, el mismo nombre completo del hermano menor de Javier, registrado en documentos oficiales familiares. Marcos había estado involucrado con el crimen organizado, moviendo dinero sucio por la frontera. Javier debió descubrirlo y por eso lo amenazó con denunciarlo a las autoridades federales. Por eso Marcos lo mató, haciéndolo parecer un accidente en la carretera resbaladiza aquella. Elena imprimió toda la información y la guardó junto con los otros documentos importantes. A las 7 de la mañana llamó al detective Ramírez compartiéndole sus nuevos descubrimientos. El detective prometió investigar a Marcos inmediatamente y tener todo listo para el sábado. Elena sabía que debía hablar con Rebeca antes del viaje al rancho este fin. Rebeca necesitaba saber que estaba siendo usada por un hombre peligroso y manipulador siempre. Pero hacerlo por teléfono era arriesgado. Marcos podría estar escuchando las conversaciones de Rebeca. Decidió ir personalmente a la Casa Amarilla ese mismo viernes por la tarde. Dejó a Mateo con su vecina doña Marta, una señora confiable y cariñosa siempre. Maneja con cuidado, mija, que la Virgencita te proteja en el camino, te bendiga. Elena agradeció las bendiciones de la anciana, sintiendo que las necesitaría más que nunca. Llegó a casa de Rebeca encontrando su coche estacionado pero las cortinas cerradas. Tocó la puerta con fuerza esperando que su cuñada estuviera sola, sin compañía peligrosa. Rebeca abrió con ojos hinchados de llorar y rostro demacrado por noches sin dormir. Elena, ¿qué haces aquí? Pensé que nos veríamos mañana en el rancho como quedamos. Necesito hablar contigo a solas, Rebeca. Es urgente y no puede esperar hasta mañana. Rebeca dudó, pero finalmente la dejó pasar revisando la calle antes de cerrar la puerta. El interior de la casa estaba desordenado con botellas de vino vacías sobre la mesa. Rebeca se veía diferente, vulnerable y asustada, como animal acorralado sin escapatoria posible. Ahora, ¿qué pasa, Elena? Si vienes a cancelar el viaje puedes decirlo directamente sin rodeos. Elena respiró profundo sabiendo que lo que diría cambiaría todo entre ellas para siempre. Rebeca, sé que Marcos ha regresado y sé que planean matarme este fin de semana. El rostro de Rebeca palideció hasta perder todo color como papel blanco bajo luz.
No sé de qué hablas, estás loca inventando teorías ridículas como siempre Elena haces. Elena sacó las fotos de los documentos y el artículo sobre Marcos de su bolso. Marcos mató a Javier hace 3 años porque descubrió sus negocios con el narcotráfico. Ahora necesita matarme para acceder a la herencia de Mateo a través de ti. Rebeca cayó sobre el sillón llorando, con sollozos que sacudían todo su cuerpo delgado. Yo no sabía nada de eso, Elena. Lo juro por Dios santo que no sabía. Marcos me dijo que ustedes le habían robado su parte de la herencia familiar. Dijo que Javier lo había traicionado y que merecíamos recuperar lo que era nuestro. Me prometió que nos casaríamos y compartiríamos el dinero para empezar una vida nueva. Elena sintió compasión por Rebeca a pesar de todo lo que había planeado hacer. Marcos Chi está usando Rebeca. Tú también eres una víctima de sus mentiras manipuladoras. Cuando termine conmigo vendrá por ti porque sabes demasiado sobre sus planes criminales. Rebeca levantó la mirada con ojos llenos de terror y comprensión tardía de verdad. Dios mío, ¿qué he hecho? Ayudé a matar a mi propio hermano sin saberlo. Las dos mujeres permanecieron en silencio procesando la magnitud de la tragedia familiar. Elena se sentó junto a Rebeca y tomó su mano con gesto de perdón inesperado. Podemos detenerlo juntas, Rebeca, pero necesito que me ayudes a atraparlo confesando todo. La policía estará presente mañana en el rancho, esperando que Marcos intente matarme ahí. Tu papel será actuar normal y hacerle creer que todo marcha según su plan. Cuando intente lastimarme, la policía lo arrestará con evidencia suficiente para condenarlo por años. Rebeca sintió limpiándose las lágrimas con manos temblorosas pero decididas ahora a redimirse. Elena, tengo tanto miedo de que algo salga mal y Marcos nos mate al... Yo también tengo miedo, Rebeca, pero es nuestra única oportunidad de justicia para Javier. Las dos mujeres abrazaron sellando una alianza inesperada, nacida del dolor compartido profundo. Elena regresó a su departamento sintiéndose extrañamente aliviada por la conversación difícil sostenida. Rebeca había aceptado cooperar completamente con la policía para atrapar a Marcos mañana finalmente. El detective Ramírez llamó confirmando que tenía agentes listos para el operativo del sábado. Señora Morales, lleve su teléfono con grabadora activada en todo momento sin excepción. Si Marcos confiesa algo antes de actuar, necesitamos tenerlo registrado como evidencia legal. Elena pasó la noche preparando mentalmente para el enfrentamiento que podría terminar mal. Escribió una carta para Mateo, explicándole todo en caso de que no regresara viva. La guardó en sobresellado, dejándolo con doña Marta junto con instrucciones claras precisas. Si no regreso para mañana en la noche, entregue esto a mi hijo. Cuando doña Marta lloró abrazándola, rogándole que no fuera a ese rancho peligroso maldito. El sábado amaneció gris con nubes, amenazando lluvia sobre Guadalajara entera y fría. Elena vistió a Mateo con su ropa más abrigada y preparó mochila con juguetes. Mamá, ¿por qué estás tan seria? ¿Hice algo malo que te molestó mucho ayer? No, mi amor, solo estoy cansada del trabajo, pero todo está perfecto contigo siempre. Elena lo besó en la frente, memorizando cada detalle de su rostro angelical inocente. Si algo pasaba hoy al menos, habría intentado protegerlo con todas sus fuerzas disponibles. Pasó por Rebeca, quien lucía pálida, pero compuesta, lista para actuar su papel convincentemente. El viaje al rancho duró 1 hora y media por carreteras rurales, rodeadas de agaves. Mateo iba dormido en el asiento trasero, ajeno completamente al peligro que enfrentaban hoy. Llegaron al rancho encontrando a Marcos esperándolos en el porche con sonrisa encantadora falsa. Era más alto de lo que Elena recordaba, con complexión atlética y ojos oscuros. El tatuaje del águila asomaba bajo la manga de su camisa vaquera, comprobando: cuñadita, tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo has estado tú y mi sobrinito hermoso Mateo? Elena forzó una sonrisa manteniendo la compostura, aunque su corazón latía desbocado con pánico.
Marcos abrazó a Mateo levantándolo en brazos mientras el niño reía sin sospechar nada. Elena vio al detective Ramírez disfrazado de jardinero trabajando cerca de la casa estratégicamente. Otros 2 agentes se hacían pasar por trabajadores, reparando una cerca del rancho. Todo estaba listo para la trampa final que determinaría su destino y el de todos. Marcos propuso un paseo a caballo por las montañas alejadas del rancho y ayuda. Elena supo que ese era el momento elegido para ejecutar su plan de asesinato. Marcos insistía en que todos subieran a los caballos para recorrer la sierra cercana. Elena buscó con la mirada al detective Ramírez, quien asintió levemente desde su posición. Mateo estaba emocionado, nunca había montado a caballo y gritaba de alegría, pura, inocente. Tío Marcos, puedo montar el caballo café. Es el más bonito de todos aquí. Claro que sí, campeón. Ese es Canelo, el más noble de mi caballeriza completa entera. Rebeca montó nerviosa, evitando el contacto visual con Marcos, temiendo revelar su traición decidida. Elena subió a un caballo negro, sintiendo cada músculo de su cuerpo tenso preparado. Marcos montó último, llevando a Mateo sentado frente a él sobre la montura grande. Comenzaron a subir por un sendero estrecho que serpenteaba entre pinos y rocas enormes. El detective Ramírez intentó seguirlos discretamente, pero el terreno era demasiado empinado y difícil. Después de 20 minutos llegaron a un claro con vista panorámica del valle abajo. Marcos desmontó ayudando a Mateo a bajar, mientras Rebeca y Elena hacían lo mismo. ¡Qué hermosa vista, verdad, cuñadita! Desde aquí se puede ver toda Guadalajara brillando abajo. Elena mantenía su teléfono en el bolsillo, con la grabadora activada según instrucciones policiales. Marcos caminó hacia el borde del precipicio con Mateo, tomado de la mano peligrosamente. «Ven, Mateo. Mira qué tan lejos puedes ver desde aquí. Es increíble la vista». Elena sintió pánico cuando vio a su hijo tan cerca del abismo profundo. «Marcos, por favor, aléjate del borde con Mateo. Es peligroso para un niño pequeño». Marcos se volteó con sonrisa que ya no fingía ser amable, sino fría calculadora. «Peligroso, Elena. Tú no sabes lo que es verdadero peligro aún en tu vida». Rebeca dio un paso atrás reconociendo el cambio en la voz de Marcos inmediatamente. «¿De qué hablas, Marcos? ¿Por qué actúas así tan extraño de repente ahora aquí?» Marcos soltó una carcajada que resonó entre las montañas, causando eco perturbador y amenazante. «Creían que era idiota, que no me daría cuenta de su aliancita entre ustedes. Vi cómo Elena fue a visitarte, Rebeca, cómo lloraron juntas planeando traicionarme ayer». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, al comprender que Marcos los había vigilado todo este tiempo, conociendo cada movimiento que habían hecho cuidadosamente. «Tengo micrófonos en tu casa, Rebeca. Escuché cada palabra de su conversación patética». Rebeca dejó escapar un sollozo cubriéndose la boca con manos que temblaban violentamente. Ahora, Marcos jaló a Mateo más cerca del borde haciendo que el niño gritara: «Mamá, tengo miedo. Quiero bajar. Ya no me gusta estar aquí arriba». Elena levantó las manos en gesto de rendición desesperada por proteger a su hijo. «Marcos, suelta a Mateo. Él no tiene nada que ver con esto. Es inocente. Todo tiene que ver con el Elena. Es la llave para la fortuna familiar. Con ustedes 2 muertas, yo soy el único pariente vivo que puede reclamar herencia. Como tío tendré la custodia legal de Mateo y el control total del dinero». Elena comprendió que Marcos había planeado esto desde mucho antes que ella lo sospechara. La muerte de Javier, las amenazas, el sabotaje del coche, todo era su obra. ¿Por qué Marcos, Javier, era tu hermano? Te ayudaba siempre con todo generosamente. Marcos escupió con amargura años de resentimiento acumulado, finalmente liberándose de su interior. Javier el perfecto, Javier el exitoso, Javier el hijo amado por todos siempre. Nadie me veía a mí, era invisible comparado con mi hermano dorado santo perfecto. Cuando necesitaba dinero para mis negocios, me juzgaba llamándome delincuente sin honor familiar. Amenazó con denunciarme a la policía, arruinar mi vida solo por ser diferente.
Así que arreglé su accidente. Fue más fácil de lo que imaginé hacer. Elena sintió náuseas escuchando la confesión grabándose en su teléfono como evidencia irrefutable clara. Y ahora, Rebeca, mi amor, tú también debes morir por traicionarme tan estúpidamente. Rebeca cayó de rodillas llorando, implorando perdón que nunca llegaría de Marcos cruel. Por favor, Marcos, te amo. Hice todo lo que me pediste siempre sin cuestionar. Marcos la miró con desprecio, como si fuera basura, indigna de su atención siquiera. El amor es para débiles, Rebeca. Yo solo uso a las personas disponibles. Marcos sacó un arma de la parte trasera de su pantalón, apuntándola hacia Elena. Los policías están muy lejos abajo. Nadie llegará a tiempo para salvarlas ahora aquí. Diré que Elena enloqueció por su depresión, intentó matar a Mateo y a Rebeca. Yo traté de detenerla, pero desafortunadamente tuve que disparar en defensa propia trágicamente. Elena vio su vida y la de su hijo pendiendo de un hilo. ¿Dónde estaba Ramírez? ¿Por qué no llegaba la ayuda prometida por la policía? Marcos caminó hacia Elena manteniendo a Mateo cerca del precipicio como seguro de vida. Dame tu teléfono, Elena. Sé que estás grabando esta conversación para la policía. Elena sacó lentamente el teléfono con una mano, mientras con la otra tocaba su rosario escondido en el otro bolsillo, rezando mentalmente a la Virgen de Guadalupe. Marcos arrebató el teléfono y lo arrojó por el precipicio, perdiéndose entre las rocas. Ahora nadie sabrá la verdad. Ustedes serán solo otra tragedia familiar del periódico. De repente se escucharon sirenas subiendo por el camino del rancho a toda velocidad. Marcos maldijo, dándose cuenta que la policía había llegado más rápido que su plan. Tomó a Mateo en brazos apuntando el arma a la cabeza del niño. Si alguien se acerca lo mato. Elena, bajaremos juntos o tu hijo muere. Elena sintió su corazón romperse viendo el terror en los ojos de Mateo llorando. Rebeca aprovechó la distracción de Marcos lanzándose contra él, intentando quitarle el arma desesperadamente. Los dos cayeron rodando mientras el arma se disparaba con estruendo ensordecedor que resonaba. Mateo corrió hacia Elena, quien lo abrazó protegiéndolo con su cuerpo del peligro. Rebeca quedó tendida en el suelo con sangre manando de su abdomen herido gravemente. Marcos se levantó apuntando nuevamente, pero tropezó con una roca perdiendo el equilibrio. Su cuerpo se tambaleó peligrosamente cerca del borde del precipicio, buscando apoyo inútilmente ahora. Elena extendió su mano instintivamente para salvarlo a pesar de todo lo que había hecho. Marcos intentó alcanzarla, pero el peso lo arrastró hacia atrás, cayendo al vacío. Su grito se perdió en el eco de las montañas hasta desaparecer en silencio. El detective Ramírez y los agentes llegaron corriendo encontrando la escena de pesadilla. Rebeca respiraba con dificultad mientras Elena presionaba la herida para detener la hemorragia vital. Mateo lloraba abrazado a su madre sin comprender la magnitud de lo que había presenciado. Los paramédicos llegaron al rancho en helicóptero de rescate amarillo, brillante y ruidoso urgente. Rebeca había perdido mucha sangre y su pulso se debilitaba con cada minuto transcurrido. Elena sostenía su mano mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizar las heridas graves. Perdóname, Elena, perdóname por todo lo que hice contra ti y tu familia destruida. No hables, Rebeca. Guarda tus fuerzas para sobrevivir. Por favor, te lo ruego ahora. Mateo se aferraba a las piernas de Elena, temblando sin poder dejar de llorar. El detective Ramírez coordinaba la búsqueda del cuerpo de Marcos en el barranco profundo oscuro. Era una caída de más de 100 metros, entre rocas filosas y vegetación espesa. Las probabilidades de que hubiera sobrevivido eran prácticamente nulas, según los especialistas en rescate. Elena subió al helicóptero con Rebeca, mientras Mateo iba con Ramírez en patrulla. El vuelo al hospital civil duró 15 minutos que parecieron horas eternas de agonía. Elena miraba el rostro pálido de Rebeca rezando, porque no muriera por salvarlos. A pesar de todo lo que había hecho, Rebeca se redimió con sacrificio. En el hospital, los cirujanos llevaron a Rebeca directamente a la sala de operaciones. Elena se quedó en la sala de espera con Mateo dormido sobre su regazo.
El detective Ramírez llegó una hora después con expresión grave y documentos en mano. Señora Morales, encontramos el cuerpo de Marcos. Murió instantáneamente en la caída fatal. Elena asintió sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza por todo lo perdido. También recuperamos su teléfono de las rocas. La grabación está intacta como evidencia. La confesión de Marcos sobre el asesinato de Javier está completamente documentada. Ahora finalmente, Ramírez le explicó que reabrirían el caso de Javier con esta nueva evidencia crucial. El nombre de su esposo sería limpiado y reconocido como víctima de homicidio. Marcos tenía cuentas bancarias secretas con millones de pesos del narcotráfico escondidos cuidadosamente. Había usado a Rebeca prometiéndole matrimonio y riqueza para manipularla como títere obediente. El mecánico Luis ya había sido arrestado confesando que Marcos lo amenazó con matar. Toda la red de complicidad se estaba desmoronando, revelando la extensión de la corrupción. Elena escuchaba todo sintiendo que finalmente la verdad salía a la luz después de años. Pero el precio había sido demasiado alto para todos los involucrados en esta tragedia. Javier muerto, Marcos muerto, Rebeca luchando por su vida en cirugía ahora mismo aquí. Y Mateo traumatizado por haber presenciado violencia que ningún niño debería ver jamás. A las 3 de la madrugada, el cirujano salió con expresión cansada pero aliviada. La señora Morales sobrevivirá. La bala no tocó órganos vitales, pero perdió mucha sangre. Estará en observación varios días, pero el pronóstico es favorable si no hay complicaciones. Elena lloró de alivio apretando a Mateo contra su pecho con gratitud infinita, inmensa. Gracias, Dios mío, gracias, Virgencita, por escuchar mis oraciones desesperadas esta noche larga. Ramírez le dio permiso para ver a Rebeca brevemente antes de irse a casa. Elena entró a la habitación encontrando a su cuñada conectada a múltiples monitores médicos. Rebeca abrió los ojos lentamente reconociendo a Elena con lágrimas rodando por sus mejillas. Gracias por quedarte conmigo. No merecía tu compasión después de todo lo hecho mal. Todas merecemos una segunda oportunidad. Rebeca, tú pagaste tu deuda con creces hoy. Elena pasó los siguientes días dividida entre el hospital y cuidar a Mateo traumatizado. Su hijo tenía pesadillas cada noche gritando por el tío que lo había amenazado. La psicóloga infantil recomendó terapia intensiva para procesar el trauma vivido en montaña aquella. Elena también comenzó terapia intentando sanar las heridas emocionales de todo lo sucedido. Rebeca mejoraba gradualmente y la policía tomó su declaración completa sobre los eventos pasados. Confesó todo su papel en el plan de Marcos, aunque había sido engañada cruelmente. El fiscal decidió ofrecerle un trato, reduciendo su sentencia probatoria por cooperación total. Rebeca tendría que cumplir servicios comunitarios y terapia psicológica obligatoria durante años, pero seguir era más de lo que merecía según algunos. Pero Elena abogó por clemencia judicial. Rebeca había salvado su vida y la de Mateo con su sacrificio valiente final. Una tarde Elena visitó la iglesia donde había conocido a Javier 15 años atrás. Se arrodilló frente al altar de la Virgen de Guadalupe, encendiendo veladoras con devoción. El padre Tomás apareció a su lado con la misma sonrisa amable de siempre. «Hija, has pasado por un calvario terrible, pero has salido victoriosa con fe inquebrantable». «Padre, no me siento victoriosa, solo siento dolor por todo lo que perdimos». Tomás se sentó junto a ella con paciencia de quien ha consolado muchas almas. Los sueños que tuviste, Elena, no eran castigo, sino regalo de Dios protegiéndote siempre amorosamente. Te dio tiempo para prepararte, para encontrar aliados y para salvar a tu hijo. No todos reciben tales señales. Fuiste elegida para ser protegida por razones divinas misteriosas. Elena lloró, liberando años de dolor acumulado desde la muerte de Javier hasta ahora. El padre Tomás le dio la bendición, tocando su frente con mano suave y paternal. «Ve en paz, hija. Tu prueba ha terminado y ahora viene tiempo de sanación». Javier está con Dios orgulloso de cómo protegiste a su hijo con valentía maternal.
Elena salió de la iglesia sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros cansados finalmente. El sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de naranja y rosa hermosos. Mateo la esperaba en el coche jugando con sus carritos ajeno al momento espiritual. «Mamá, ya podemos irnos. Quiero ver caricaturas y comer galletas en casa. Hoy». Elena sonrió besando su cabeza agradecida por tener a su hijo sano y salvo. «Claro, mi amor, vamos a casa a descansar y estar juntos tranquilamente en paz». 2 semanas después, Elena recibió llamada del abogado sobre la herencia de Javier. Con la muerte de Marcos y las confesiones documentadas, todo quedaba para Mateo legalmente. Además, las autoridades habían confiscado los millones de marcos del narcotráfico como evidencia criminal. Parte de ese dinero sería devuelto a las víctimas de sus crímenes pasados. Elena decidió donar una porción considerable a la iglesia y a obras de caridad. El dinero manchado con sangre no traería felicidad a su familia necesitada de paz. Prefería vivir modestamente con su salario de enfermera, pero con conciencia tranquila, limpia. Rebeca fue dada de alta del hospital un mes después del incidente traumático Montaña. Elena la visitó llevándole flores y una Biblia nueva como símbolo de nuevo comienzo. Las 2 mujeres se abrazaron llorando, perdonándose mutuamente por todo el dolor causado anteriormente. Rebeca prometió alejarse del pasado y comenzar una vida honesta trabajando y rehabilitándose. Pidió permiso para visitar a Mateo ocasionalmente, manteniéndose como parte de su familia. Elena aceptó sabiendo que todos necesitaban conexión familiar para sanar adecuadamente las heridas emocionales. El detective Ramírez cerró oficialmente el caso con todos los culpables identificados claramente. Siempre, la historia salió en los periódicos como advertencias sobre codicia y manipulación familiar. Elena rechazó todas las entrevistas prefiriendo mantener su privacidad y la de Mateo. En lo importante era sanar, no buscar fama por tragedia vivida en carne propia. Una noche Elena tuvo otro sueño, pero diferente a los anteriores aterradores recibidos antes. Vio a Javier sonriendo en un campo lleno de flores bajo sol radiante brillante. «Gracias por proteger a nuestro hijo, mi amor. Ahora puedo descansar en paz eterna». Elena despertó con sensación de cierre y paz que no había sentido en años. Los sueños proféticos habían cumplido su propósito, salvándola de destino fatal planeado cuidadosamente. Ahora podía seguir adelante sabiendo que Javier estaba en paz y ella protegida. Mateo entraba gradualmente en rutina normal, volviendo a ser el niño alegre de antes. Las pesadillas disminuían con terapia y el amor constante de su madre devota. Elena comprendió que la vida seguiría, llena de desafíos, pero también de esperanza. Había enfrentado la muerte y emergido más fuerte con fe renovada. En Dios, en su historia sería testimonio del poder de la intuición maternal y la protección divina. Y aunque el camino había sido doloroso, había encontrado justicia y cierre finalmente. El próximo capítulo de su vida comenzaría con gratitud, perdón y amor incondicional. 6 meses habían pasado desde aquella tarde terrible en la sierra de Jalisco aterradora. Elena caminaba por el cementerio de Mezquitán llevando rosas blancas para Javier en mano. Mateo iba a su lado balanceando una pequeña bandera de México comprada en mercado. El cielo de mayo brillaba azul intenso sobre Guadalajara, prometiendo días mejores por venir. La tumba de Javier lucía cuidada con flores frescas que Elena traía cada semana religiosamente. Mateo colocó la banderita junto a la lápida con seriedad impropia para sus años. «Papá, mamá dice que estás en el cielo cuidándonos desde allá arriba, siempre protegiéndonos». Elena se arrodilló limpiando la lápida con mano suave mientras lágrimas rodaban silenciosas lentas. «Javier, amor mío, finalmente encontramos justicia para ti después de tanto tiempo perdido buscando. Marcos pagó por lo que te hizo y ahora descansas en paz, merecida». Mateo preguntó si su papá podía verlos desde el cielo entre las nubes blancas. Elena lo abrazó explicándole que el amor nunca muere aunque las personas se vayan.
Tu papá vive en nuestros corazones y en cada recuerdo bonito que guardamos. Mateo sonrió diciendo que recordaba cuando Javier lo llevaba al parque los domingos. Elena agradeció a Dios por darle esos recuerdos preciosos a su hijo pequeño inocente. Se quedaron en silencio contemplativo por 20 minutos, solo escuchando el viento susurrar. Elena sintió presencia reconfortante, como si Javier estuviera ahí, bendiciéndolos con amor eterno. Perdóname por no haber visto antes las señales de peligro en tu vida. Perdóname por haber dudado de mis sueños creyendo que estaba enloqueciendo sin razón. Pero protegí a nuestro hijo Javier. Cumplí la promesa que te hice de cuidarlo. Elena recordó todos los momentos desde aquel primer sueño aterrador hasta el final trágico. Cada decisión que tomó, cada miedo que enfrentó había llevado a este momento. Estaba viva, Mateo estaba a salvo y la verdad finalmente había salido a luz. Rebeca estaba reconstruyendo su vida trabajando en una panadería cerca del mercado de abastos. Cumplía su servicio comunitario, ayudando en comedores para personas sin hogar necesitadas de alimentos. Elena la visitaba mensualmente, manteniendo una relación cordial, pero cautelosa por el pasado doloroso. El perdón era proceso lento pero necesario para que ambas sanaran completamente sus heridas. Rebeca enviaba regalos a Mateo en su cumpleaños, mostrando genuino arrepentimiento y cambio. Elena permitía las visitas supervisadas, creyendo que todos merecían redención con esfuerzo sincero genuino. La familia estaba rota, pero comenzaba a sanar como hueso fracturado que vuelve fuerte. El detective Ramírez había cerrado oficialmente todos los casos relacionados con Marcos definitivamente. Ahora, el dinero del narcotráfico fue confiscado y las víctimas recibieron compensación del gobierno. Elena usó parte de la herencia para establecer un fondo educativo para Mateo. El resto lo donó a causas que Javier apoyaban, becas para estudiantes pobres necesitados. No quería que el dinero manchado con sangre definiera su futuro ni el de su hijo. Prefería vivir simplemente pero con dignidad y propósito claro en la vida diaria. Su trabajo en el hospital le daba satisfacción, ayudando a otros en momentos vulnerables. Cada paciente que salvaba era manera de honrar la memoria de Javier vivo siempre. Elena comenzó a escribir su historia en un diario terapéutico por las noches. La psicóloga le había sugerido procesar el trauma mediante escritura reflexiva y honesta completa. Escribir sobre los sueños proféticos le ayudaba a comprender su significado más profundo espiritual. No eran maldición sino bendición, regalo divino para protegerla de muerte segura planeada. Su abuela Lupita había tenido razón sobre prestar atención a señales del más allá. Elena desarrolló aprecio nuevo por la sabiduría ancestral que antes había desechado tontamente. Comenzó a enseñarle a Mateo sobre sus raíces culturales y la importancia de fe. Visitaban la iglesia cada domingo donde el padre Tomás los recibía con cariño paternal. Mateo servía como monaguillo en las misas, disfrutando ayudar en las ceremonias religiosas coloridas. Elena encontraba paz en la rutina espiritual que antes había descuidado por estar ocupada. Un día Mateo preguntó si su mamá volvería a tener sueños sobre cosas malas. Elena lo tranquilizó diciendo que los sueños habían cumplido su propósito, salvándolos de peligro. Ahora sus sueños eran normales, llenos de esperanza y cosas bonitas del futuro prometedor. Soñaba con ver a Mateo graduarse de universidad, convertirse en hombre bueno y honesto. Soñaba con encontrar paz completa en su corazón, perdonando todo el dolor del pasado. Soñaba con días tranquilos, sin miedo constante, acechando cada esquina de su vida diaria. Y esos sueños no daban miedo, sino esperanza de tiempos mejores por venir pronto. Mateo abrazó a su mamá diciéndole que él también soñaba cosas bonitas ahora. Las pesadillas habían desaparecido, reemplazadas por aventuras donde era héroe salvando gente necesitada. La terapia estaba funcionando y el niño recuperaba su inocencia perdida gradualmente con tiempo. Elena recibió carta de Rebeca agradeciéndole por no haberla abandonado completamente en prisión. Querida Elena, sé que no merezco tu perdón, pero cada día trabajo para ganarlo. Salvarte a ti y a Mateo fue lo único bueno
que hice bien. Marcos me engañó haciéndome creer que ustedes eran los enemigos de nuestra familia. Fui ciega y tonta dejándome manipular por promesas vacías de amor y riqueza. Pero cuando vi el arma apuntándote, supe que debía elegir correctamente esta vez. Javier me habría querido protegerte, porque te amaba con todo su corazón noble. Espero algún día mirarte a los ojos sin sentir vergüenza aplastante por mis errores. Gracias por darme esta segunda oportunidad de vivir correctamente por primera vez, verdaderamente. Con cariño y arrepentimiento eterno, Rebeca en Elena lloró leyendo la carta, sintiendo que el círculo finalmente se cerraba completamente. Guardó la carta en una caja junto con otras memorias importantes de este capítulo. Algún día se la mostraría a Mateo cuando fuera suficientemente mayor para comprender. Por ahora era suficiente vivir en paz, agradecida por cada día que Dios regalaba. La vida había sido dura, pero había sobrevivido más fuerte que antes con sabiduría. Elena aprendió que el amor de madre no conoce límites cuando se trata de proteger hijos. Aprendió que la fe no es debilidad, sino fortaleza que sostiene en momentos oscuros. Aprendió que el perdón libera tanto al perdonado como al que perdona de cadenas. Aprendió que los sueños a veces son más que imaginación, sino mensajes importantes, divinos. Y aprendió que segundas oportunidades son regalos preciosos que no deben desperdiciarse nunca jamás. Elena miró al cielo azul, agradeciendo silenciosamente a Dios por su protección constante. Agradeció a la Virgen de Guadalupe por interceder en sus momentos de desesperación profunda. Agradeció al Padre Tomás por creer en ella cuando todos la consideraban loca. Agradeció al detective Ramírez por arriesgar su carrera para protegerla en operativo peligroso. Y agradeció incluso a Rebeca por su sacrificio final que salvó vidas inocentes. Cada persona había jugado papel importante en esta historia de supervivencia y redención. Mateo tironeó de su mano preguntando si podían comprar helado de camino a casa. Elena rió por primera vez en mucho tiempo con risa genuina llena de alegría. Claro, mi amor, compremos helados y celebremos estar vivos juntos hoy aquí, ahora. Caminaron de la mano por las calles de Guadalajara bajo sol brillante de tarde. La ciudad bullía con vida normal, gente trabajando, riendo, viviendo sus historias propias únicas. Elena se sintió parte de esa normalidad, nuevamente, después de meses de vivir pesadilla. Compró 2 helados de vainilla con chocolate que compartieron sentados en banca de plaza. Mateo hablaba emocionado sobre su proyecto escolar de ciencias naturales que estaba preparando cuidadosamente. Elena escuchaba con atención completa, agradecida por estos momentos simples pero preciosos de vida. No necesitaba riquezas ni fama para ser feliz, solo a su hijo sano y salvo siempre. El resto eran detalles insignificantes comparados con el tesoro de tener familia unida. Al llegar a casa, Elena abrió su diario escribiendo la última entrada de esta historia. Hoy visité la tumba de Javier con paz en mi corazón por primera vez. Los sueños que me aterrorizaron resultaron ser mi salvación enviada desde el cielo arriba. Dios me dio tiempo para prepararme, para encontrar verdad y proteger a nuestro hijo. No todos reciben tales señales claras, y estoy eternamente agradecida por esta gracia. He aprendido a confiar en mi intuición, en esa voz interior que nunca miente. He aprendido que el mal existe, pero también el bien siempre prevalece al final. He aprendido que el amor verdadero trasciende la muerte, permaneciendo vivo en corazones. Javier, donde quiera que estés, descansa sabiendo que Mateo está protegido y amado. Tu muerte no fue en vano. Reveló la verdad y nos hizo más fuertes. Elena cerró el diario respirando profundamente, sintiendo peso final. Abandonar sus hombros cansados liberados. Miró por la ventana viendo atardecer pintar el cielo de colores imposibles, hermosos, brillantes. Mañana sería nuevo día lleno de posibilidades y promesas de vida mejor por vivir.
Los sueños proféticos habían cumplido su misión salvándola de muerte segura, planeada meticulosamente. Ahora podía soñar despierta sobre futuro brillante para ella y Mateo juntos siempre. La pesadilla había terminado dando paso a nueva historia de esperanza y amor incondicional. Elena Morales había sobrevivido lo imposible y emergido victoriosa con fe inquebrantable, renovada. En Dios en su historia sería testimonio para otros sobre el poder de la intuición maternal y divina protección. Y cada noche, antes de dormir, agradecería por aquel sueño que le salvó la vida. Porque a veces, solo a veces, los sueños son ventanas al futuro que Dios abre amorosamente para protegernos. La historia de Elena Morales nos enseña que la vida es un regalo frágil que puede ser arrebatado en cualquier momento. Pero también nos muestra que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión que nos protegen cuando más vulnerables estamos. Los sueños proféticos de Elena no fueron producto de su imaginación, sino mensajes divinos que le dieron el tiempo necesario para desenmascarar una conspiración mortal dentro de su propia familia. En un mundo donde confiamos ciegamente en la lógica y desechamos lo inexplicable, esta historia nos invita a redescubrir la sabiduría ancestral que reconoce las señales del más allá. Lo más conmovedor de esta narrativa no es solo la supervivencia de Elena, sino su capacidad de perdonar incluso a quienes le hicieron daño. Rebeca, quien participó en el plan para asesinarla, encontró redención a través del sacrificio, demostrando que nunca es tarde para elegir el bien sobre el mal. Esta transformación nos recuerda que todos somos capaces tanto de la oscuridad como de la luz, y que nuestras decisiones en momentos críticos definen quiénes realmente somos. El perdón de Elena hacia Rebeca es testimonio del poder sanador que libera tanto al perdonado como al que perdona. La historia también nos confronta con verdades incómodas sobre la codicia y cómo destruye familias enteras. Marcos, consumido por la envidia y el resentimiento hacia su hermano, eligió el camino del crimen organizado y el asesinato, destruyendo todo lo que tocaba. Su trágico final nos advierte sobre las consecuencias inevitables de vivir una vida basada en la mentira, la manipulación y la violencia. Pero más allá de la tragedia, esta historia celebra el triunfo del amor maternal, la fe inquebrantable y la justicia que finalmente prevalece cuando nos atrevemos a confiar en las señales que Dios nos envía para protegernos.